Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal llamado Chicoblots. Antes de empezar el video, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes juegan Dragon Ball Z Final Stand porque les gusta el juego? ¿O lo juegan porque son fans de Dragon Ball y del manga y les gusta? Y por eso lo juegan, porque son muy fans, o un poco de las dos. Por favor, imagínense esa pregunta en su mente, tienen 10 segundos para contestarla. Una vez que ya tengan la respuesta, quiero decirles que este video va dirigido para las personas que eligieron que un poco de los dos o que les gusta el juego simplemente. Quiero decirles que hay buenas noticias, que probablemente el creador de juego llamado Snake World ya esté trabajando en otro juego similar a este tipo que ya tenemos llamado Dragon Ball Z Final Stand. Por desgracia, por el copyright, Snake World probablemente se desanimó y dice que quiere crear un juego totalmente distinto, que quiere crear una historia, como un anime. Imagínense que quiere crear una historia, que él quiere crear su propio sistema de poderes, todo, pero con la dinámica de Dragon Ball Z Final Stand. La verdad esto es bastante divertido e entretenido, que lo cual vamos a estar entrándonos en este tema, en este video, pero antes de entrarnos en el tema, a lo que vinieron mucha gente, Dragon Ball Z Final Stand 2. Vamos a ver qué opina el creador sobre esta cosa o este juego maravilloso de Dragon Ball Z Final Stand y si piensa continuarlo. Hola, ¿cómo están? Seguramente se estarán preguntando, Chicoblots, ¿cómo conseguiste esa información? La verdad es bastante simple. Está en el Twitter oficial de Snake World, pueden ir a buscarla por si no me creen, cosa que dudo mucho. Pero bueno, para empezar tenemos lo que vendría siendo el primer tweet, que vendría diciendo Snake World: para mi próximo proyecto me tomaré las cosas más en serio. Con esto nos empezamos a dar cuenta que, bueno, en ese entonces cuando lo publicó ya es bastante viejo, incluso creo que ya le había hecho algo en una filtración de Final Stand. Nosotros en ese entonces pensábamos que era un nuevo DLC, que iba a ser una nueva actualización para Final Stand, pero en realidad Snake World estaba diciendo adiós al juego, estaba diciendo nos vemos hasta la próxima, voy a crear otro juego, voy a seguir con mi vida, pero Final Stand ya no está en mis planes a futuro. Así que eso es a lo que se refiere con el primer tweet. Vayamos con el segundo tweet, la verdad las cosas se empiezan a poner más interesantes. Y bien, antes de seguir con el segundo tweet, quiero decirles que estos tweets no están ordenados para nada por fechas, pero sí son bastante recientes, llevan menos de un mes. Así que bueno, pasemos con el segundo tweet. Alguien le pregunta, imagínense, un fan le pregunta: Snake World, ¿qué opinas sobre el remake de Final Stand? O sea, le preguntaron algo similar, por ejemplo, le preguntaron: ¿qué opinas del remake de Final Stand? Y cierta cosa. Y Snake World responde, de todas formas les voy a estar dejando el tweet. Lo estarán viendo, yo no lo estoy viendo porque estoy grabando el audio. Así que Snake World responde: la verdad estoy bastante contento, bastante feliz que están haciendo el remake con sus propias cosas. O sea, están haciendo mi juego. Eso no lo dijo, pero es lo que da a entender, que están haciendo su juego pero con cosas nuevas, que no están copiando y pegando. Lo cual es bastante bueno, pero bueno, no hay que esperar bastante, ya que siempre han prometido cosas y nunca las han cumplido los remakes. Así que vamos a ver qué tal va pues a Snake World, porque literalmente él está feliz. Si el mismo creador está feliz del remake, tal vez la verdad tenemos altas expectativas de lo que vendría siendo el remake. Así que eso vendría siendo el segundo tweet. Pasemos con el tercer tweet. El tercer tweet que tenemos el día de hoy vendría siendo una publicación normal de la vida. Imagínense ustedes ser el creador de Dragon Ball Final Stand y ustedes comentan: me alegro que la meta ya no sea los juegos de anime. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que, a de cuenta, la verdad de esos yo también lo tenía muy planteado, que los juegos de anime siempre sobresalen sobre los que no son de anime en Roblox. Incluso los mejores juegos de Roblox, sin contar Adopt Me y Brookhaven, son de anime. Así que aquí les pregunto, ¿qué harían ustedes en esta situación? O sea, literalmente ustedes comentan esto y una persona, un fan enojado, supongo yo que estaba enojado, le pregunta: oye, ¿cómo es posible que no escuches a tus fans? Y Snake World, pues obviamente, pues tenía que contestar algo, ¿no? Porque nunca evadía esas preguntas. Y él, que no se lo preguntó tan groseramente, que bueno, sí fue bastante irrespetuoso, porque ¿por qué no escuchas a tus fans? Él prácticamente contestó:
porque prefiero escucharme a mí mismo. La verdad eso es bastante, ¿cómo se dice? Pues que ya está cansado de Final Stand al menos. Eso quiere decir que muchos años, la verdad, se ve que él no podía con Final Stand. Nosotros siempre le echamos la culpa, que Final Stand es un mal juego por su culpa. Pero en realidad hay que pensar un poco en el creador. La verdad, yo sí lo entiendo. Imagínense, ustedes comentan algo y ya están los fans de Final Stand. O sea, literalmente, él no solo es creador de Final Stand, es un creador del juego también Streets. Yo lo conocí por accidente. Me compré muchos robots, me compré muchos Game Pass en ese juego y la verdad muy bueno, pero, o sea, él literal ya no quiere saber nada de Final Stand, así que más que nada era para que supieran esa opinión y pasemos con el cuarto tweet. Pero de verdad no odien a Snake World porque ya no siga, o no es que odiar, sino que no les caiga mal, no digan, ese creador está bien malo. Sí, la verdad Snake World se esforzó hasta donde pudo, que pudo haber hecho cosas mejores, pero no se hizo. Así que bueno, pasemos con el cuarto tweet. Chicos, para recordarle que si les está gustando este video no olviden en suscribirse, dejar su like y de preferencia comentar qué opinan de este video. Así que bueno, para no molestarlos más, continuemos con lo que vendría siendo el cuarto tweet. Snake World comenta: no quise sacrificar la visión de su juego por falta de éxito. Aquí bien deja la interpretación de que si nos lo está diciendo a nosotros, que él no lo quiso hacer o que nosotros no lo hagamos. O sea, lo que nos referimos es que si alguien es un creador de juego y lo está escuchando, quiere decir que pues se puede tomar como que a lo mejor él nunca pensó que su juego fuera a tener tanto éxito. Y si lo dice en el otro punto, quiere decir que él a lo mejor ya no continuó Dragon Ball Final Stand debido a que tuvo miedo a que ya no fuera tan famoso, debido a que él no sabía qué meter y pues prácticamente mejor prefirió dejarlo así, no sacrificar la visión de su juego. Bueno, sacrificó la visión de su juego por la falta del miedo al éxito. A lo que se refería es que tal vez se sintió limitado a meter cosas debido a que tenía miedo que ya no les gustara a la gente, ya que pues para qué mover algo que ya está bien. Pero pues obviamente todos los que aquí sabemos que si no mueves algo te va a terminar aburriendo, y le pasó de todas formas. Y una persona le contestó bastante irresponsablemente, bueno, no irresponsablemente, sino... eso sí, dentro de lo que cabe le contestó respetuosamente, pero la verdad siento que sí fue un poco grosero. Le contestó esta persona, dice: es curioso cómo no quieres trabajar en un juego muerto cuando la gente todavía te está molestando. Realmente no lo entiendo. Si todavía tienes una buena base de fans en Dragon Ball Z Final Stand, deja que alguien más lo continúe. Hay mucho polvo en el juego para dejarlo ahí acumulado. La verdad es un buen punto, la verdad es lo que cualquier persona diría, pero la verdad recuerden que Snake World, como él lo dice, de hecho en este tweet dice, le contesta al tipo, mi juego, mi arte, yo elijo cuando lo termino. O sea, mi juego, mi arte, yo elijo cuando lo termino. La verdad, de esa parte, por parte de Snake World, pues como que se enojó, ¿no? Porque como que le están diciendo que él no es capaz de seguirlo, cosa que no lo es. Pero bueno, como que lo retó y Snake World pues dijo, pues es mi juego, es mi arte, yo decido. Pues es la verdad, ahora sí que es una respuesta no muy aceptable de Snake World, pero al fin y al cabo tiene razón, es su juego y es su arte, no lo podemos obligar a hacer algo que él no quiere. Así que bien, pasemos por el quinto tweet, creo que vamos en el quinto, bueno, sigamos con el video. Bueno, y el tweet final, y no por eso menos importante, Snake World comenta: he estado viendo retrospectivas de videojuegos. Eso nos deja muy pero muy intrigados a que probablemente él está viendo ideas para su nuevo juego. Y bien, prácticamente eso ha sido todos los tweets. En mi opinión, la verdad no podemos dejar a Snake World pues como un mal creador, porque al fin y al cabo recuerden que la mayoría, o bueno, al menos un pequeño porcentaje de los que creadores de videojuegos en Roblox famosos terminan siendo contratados por compañías pues grandes, ¿no? Y si nosotros hablamos mal de un creador de videojuegos, probablemente no lo contraten debido a nuestras críticas que tenemos hacia él. Así que de verdad, él, pues obviamente nosotros creo que lo último que querríamos es desearle mal o desearle algo malo, ya que
pues creó un juego bastante bueno, y al fin y al cabo simplemente fuimos nosotros los que pusimos esa barrera, ¿no? Los que al fin y al cabo fuimos nosotros los que fuimos más allá. Snake World literalmente especulábamos actualizaciones, y Snake World la verdad él nunca hizo nada. Él en ese punto, eso sí, nunca le dio la atención. Hasta donde pudo sí nos dio la atención. Incluso, si más no me acuerdo, él dijo que, o sea, hasta un punto me acuerdo que, si se acuerdan de Saros, bueno, yo creo que sí, la actualización de Saros, él dice que no la tenía planeada, pero como los fans empezaron a especular cosas, o sea, empezaron todos a hablar que nueva actualización y todo, dice que para no dejarlos mal, él tuvo que hacer una actualización. O sea, él, en lugar de irse de vacaciones como nosotros, empezamos a hacer ideas que ni siquiera él tenía planeadas, que ni siquiera se le habían ocurrido, él tuvo que empezar a hacer esa actualización. Así que dentro de lo que cabe no es tan malo Snake World. Así que amigos, díganme en los comentarios qué opinan de esta cosa, siempre digo cosa, qué opinan de este tema. Bueno, no lo olviden comentar. Por cierto, denle like al video si les gustó. Si no les gustó, no le den dislike. Y bueno, comenten algo divertido, comenten un meme, no sé, comenten algo. Y pues nos vemos para un próximo video, chicos. La verdad, que Dios los bendiga, lean la Biblia, nos vemos, báñense.